Dicho esto, vamos a empezar. Hoy no tenemos animación, pero tenemos un texto que a mí me parece muy interesante. Bueno, ya Luis hizo una primera animación con el tema de las tres lecturas. Sí, Mónica. Profe, Steven y yo tenemos animación. No, según mis... Porque hoy vemos el texto de Gallardo, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, y aquí están ustedes. Oh, sí, tiene razón, Mónica. Muy Qué bien. barbaridad, profe. Nos iba a Sí, dejar por fuera. no, ya, el daño y la edad es profundo. Y le juro que yo revisé y dije, hoy no hay animación de ninguno. Y no había nada, y ahora que usted me dijo, volví a ver y ya estaban sus nombres. Qué Sí, de locura. hecho, Steven le Es había la otra, preguntado es la algo. otra semana. Que no hay, bueno, mejor aún entonces. Hay animación y ya vienen preparados Mónica y Steven. Es un texto que a mí me parece muy interesante. Es uno de los textos más sugerentes que yo he leído mucho tiempo sobre el tema y hace parte de un bloque temático que incluye la lectura de Luis, que animó Luis, ¿verdad? Sobre Lena Levinas, que es Existencia Social del siglo XXI. Imaginario sobre el pobre en América Latina, que es más filosófico, más conceptual, y Planeta Ciudad Miseria de Mike Davis, que sí, ese sí, ahora que estoy viendo, no tiene animación, ¿verdad? Porque según mi lista, la próxima animación es la de Valeria Cervantes y Valeria Alfaro, que es el texto de Wolfgang Streeck, ¿verdad? Eh, Dicho esto, voy a repartirlos en grupos porque tenemos comprensión de lectura. Ahora sí, sería la número 9, que es un texto de Fernando Buenabad Domínguez, que se llama Para leer el Chavo del 8, que es ¿verdad? Entonces vamos a trabajar unos 30 minutos en pequeños grupos, luego pasamos a la plenaria y en la segunda parte de la clase tomamos la animación. Salvo que, pero me parece que no, porque Steven y Mónica me lo advirtieron antes, que alguno de los dos tenga problema o urgencia para animar ya de primero. No es el caso. No, profe. Bueno, entonces No, profe. hacemos en la segunda parte de la animación, entonces, para que nos quedemos fuera. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a crear 4 grupos y ya pueden ir a trabajar. Bueno, vamos a ver qué produjeron. Vamos a discutir la idea principal del texto. Steven, Jocelyn Mora, idea principal. Sí, profe. Un momento. Como, como idea principal, pusimos que es preciso desmontar la actitud permisiva con que se produce y consume la ideología estética de esa violencia gratuita e inmisericordia descargada diariamente sobre las conciencias infantiles. Ok. Profe, Sí, Steven. no, que es que Sabri también está con nosotros, nada más que ya tuvo problemas de internet y yo creo que se les conectó. ¿Quién? Sabrina. Sí. Sí, supongo, porque solo estaban usted y Jocelyn. Pero bueno, supongo Sí, que ya Sabrina se conectará apenas pueda. está. Listísimo. Ya como les había dicho varias veces, ustedes tienen la ventaja o la desventaja que son un grupo muy chiquito, entonces es más fácil conocerlos a todos. Y bueno,
Si se desconectan, se desconectaron. ¿No? Confío en que se vuelvan a conectar apenas puedan. Luis, Valeria y Yasuri, idea principal. Lo dice usted, Valeria. Bueno, como idea principal pusimos cuestionar el contexto que hay detrás del Chavo del 8 y la mala distribución y gasto de los recursos. Es demasiado general. Esa idea principal. Jerlyn, Jane, Laura y Stephanie, ¿qué prefieren ustedes? Como idea principal, nosotros pusimos que se trata de un mensaje de clase, en donde el rol de los pobres es trabajar y contribuir con su resignación para una convivencia pacífica con los patrones y las autoridades. Muy bien, más preciso. Y Alejandra, Jesús, Mónica y Valeria Alfaro. Nosotros pusimos que que cuestionar al Chavo no es ofender gratuitamente a las personas que lo miran, es interrogar aquello que individual y socialmente se promueve con el espectáculo de la miseria que lleva a tantos niños a vivir de y en la calle. Ok, muy bien. Y pregunta general, ¿qué les pareció la crítica del autor? A mí me pareció muy interesante, porque yo no había leído algo así nunca sobre el Chavo, por ejemplo. E incluso creo que hay cosas que ni siquiera yo me había percatado. Profe, Sí, Steven. a mí también me llama mucho la atención ver una crítica sobre el Chavo, porque de hecho en Latinoamérica es uno de los programas más vistos y es como muy aceptado por los sectores populares. Y bueno, y ver que el autor realiza una crítica sobre él, siento que es como un poco, ¿cómo decirle? Como que va como contracorriente. Claro. Eh, Sí, Jocelyn. Bueno, yo en lo personal sí lo había analizado y criticado, pero por decirlo así, en mi casa, porque hay gente que le encanta eso y de hecho a mí nunca me agradó como por el contexto, digamos, sí lo podía percibir, pero aunque también había escuchado gente que lo criticaba, no sabía como que había algo escrito, por así decirlo, porque como decía Steven, es súper visto y a todo el mundo le encanta, o por lo menos a la mayoría, entonces no sabía que alguien había escrito sobre eso. Luis. Yo creo que yo sí lo había cuestionado, pero también como que entiendo que mucha gente lo ve, no solo por la cuestión ideológica, sino que también refleja mucho de las realidades latinoamericanas, que a veces mucho en la televisión, no sé, siempre cae como que es el narcotráfico, cuestiones de pandillas, en lo que he visto en televisiones, pero esto es como más, a ver, la mujer soltera con su hijo, el desempleado, el niño pobre, digamos, como que no se refleja mucho las realidades de Latinoamérica. El problema, bueno, yo pienso que el problema con eso es que no solo lo expone, sino que lo naturaliza. Entonces es como... Profe, bueno, tal Sí. vez con lo que decían los compañeros, también, bueno, si ustedes pueden ver en los países que tienen tal vez un poco más de aceptación, el Chavo es como en Chile, en Brasil, en Colombia, o así, y son países con unas realidades sociales muy parecidas a las que en el Chavo se ven. También, como dice Jocelyn, al final lo que se hace es como una naturalización de la situación, en donde todo el mundo lo ve porque como refleja mi realidad y es la realidad que todo el mundo vive y así lo tenemos que aceptar. Claro, muy bien. Sí, bueno, es que no sé, iba a hacer un comentario, pues, pero si hago el comentario
¿cómo les digo? ¿Cómo digo? Les soplo la próxima pregunta, pero vamos a ver si va por ahí. Y entonces ya luego lo hablamos en general. Antes de continuar discutiendo esto, porque efectivamente el Chavo es uno de los pobres más famosos de América Latina, ¿no? Es como uno de los, si uno le pregunta, dígame el nombre de un pobre famoso, ese es uno de los que a ustedes se les hubiera ocurrido, ¿verdad? Alejandra, Jesús, Mónica y Valeria, ¿qué pusieron de relación con el curso? Profe, ya le digo. Pusimos que el Chavo crea un imaginario dentro de la sociedad de cómo son y cómo tienen que ser las personas pobres. Y eso desde una visión del pobre como el pobrecito. Y además de que por medio de ese programa se naturaliza la pobreza dentro de la sociedad hasta el punto de crear una inyección ideológica de violencia cultural que, como dice el autor, los niños maman frente a la tele. Ok, muy bien. Jane y Stephanie, ¿qué pusieron? Nosotros pusimos que se ha llegado a tal punto que son consideradas naturales manifestaciones violentas que vemos en televisión y en la sociedad en general. No se observan los trasfondos ideológicos de lo que sucede, simplemente se dan por sentados sin cuestionar. Bueno, es un poco genérico, pero bueno, está bien. Luis, Valeria y Yasuri. Nosotros pusimos que en la lectura se cuestionan los trasfondos ideológicos que promueve el espectáculo a miseria, que es tan aplaudido y visto por familias, donde lo que se muestra son los fenómenos sociales como naturales y divertidos, con un trasfondo ideológico de que las personas se deben resignar con una convivencia pacífica con las autoridades, y esa naturalización justifica la mala distribución y el gasto de los recursos, donde el Estado no debe atender esos fenómenos porque las personas deben lograr salir adelante con su esfuerzo. Y esto es lo que comparte es el interés de una sociedad mercantil y neoliberal. Y se puede comprender el programa de televisión como una herramienta de control ideológico para mantener las condiciones necesarias para reproducir el sistema. Ok, pero bueno, ahí hay una cosa que recuérdenme hablar un poco más que tiene que ver con si tiene que una relación o no con el neoliberalismo, porque el Chavo es anterior al neoliberalismo, ¿verdad? Antes de que existiera el neoliberalismo ya existía el Chavo. Y Steven y Jocelyn. Bueno, nosotros pusimos que se crea un imaginario del pobre en América Latina que naturaliza la pobreza con base en que a pesar de que seamos pobres, se puede ser feliz. Por ejemplo, el Chavo, bueno, por ejemplo, como sucede en el Chavo, también lo ligamos a la lectura de esta semana de Gallardo, en donde él habla del imaginario del pobre marginal, en donde se le debe ayudar. Y bueno, en la vecindad se ven muchas situaciones en donde se tiene que ayudar a los diferentes pobres. Por ejemplo, Ramón, que el señor Barriga no le cobra 14 meses de renta que debe. Profe, ¿sabe con qué también lo relaciono? Con la industria cultural de Mardones es, ¿verdad? Que habla de, bueno, de la industria cultural que es necesario desideologizar, ¿verdad? Siento que es como, por ejemplo, el Chavo es parte de esa industria cultural. Muy bien. La bolsa de jocotes de esta semana va para Jocelyn y Steven. Claro, primero, muy bien. El Chavo es la industria cultural. Entonces, ¿por qué es tan popular? Porque sale en tele. ¿Cómo se fabrica la ideología en nuestros días? Sobre todo a través de la televisión y de los medios
audiovisuales. Entonces, por eso es que es tan famoso. Vamos a ver otros tipos de pobres en América Latina con la animación. Entonces, claro, está vinculado con la industria cultural y está vinculado con el imaginario sobre el pobre en la América Latina, que vamos a ver que, y creo que esto es muy interesante, muy conceptual, hay varios imaginarios sobre el pobre, varios tipos del pobre. En la mediación les quedaron 4 videos que a mi entender representan bastante precisamente estos 4 imaginarios que vamos a ver. Pero además, bueno, les señalo aquí lo que a mí me parece que si yo hubiera hecho el trabajo con algunas de ustedes hubiera puesto. Yo creo que una de las cosas que dijo, creo que fue Steven, que dice, bueno, es muy interesante porque sí, efectivamente, El Chavo del Ocho, por ejemplo, es uno de los programas más populares de América Latina, no solo en Brasil y en Colombia, en Centroamérica también. Es muy difícil que un latinoamericano no sepa quién es El Chavo del Ocho. Y aunque el programa terminó hace mucho, las repeticiones llegan hasta sus días, es decir, ustedes todavía lo ven, ¿verdad? Y cuando Steven dice, va como a contramano de la mayoría, bueno, de eso se trata la crítica de la ideología, ¿verdad? Porque la crítica de la ideología siempre es a contramano, ¿verdad? Siempre es una crítica del sentido común, siempre es una crítica de lo que opina la mayoría, o siempre es una crítica de lo que parece como obvio y evidente, ¿verdad? Y siempre empieza por una interrogación, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es tal vez lo que nos invita a pensar el texto, ¿verdad? Que yo pondría como una de las posibilidades de idea principal, no como posibilidades de idea principal, sino la intención del texto, ¿verdad? Que es la pregunta, ¿por qué da risa? Esa es la pregunta, ¿por qué da risa? Él dice, interrogarnos el por qué ese entretenimiento televisivo basado en la violencia contra un niño callejero, tierno, y todo divierte. ¿Por qué nos da risa eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué es que es gracioso? ¿Verdad? Y esa pregunta es muy desideologizadora. Siempre que ustedes estén en presencia de algo que parezca gracioso, pregúntense, ¿por qué es que me da risa? ¿Cuál es la razón por la que me da risa eso que estoy viendo? ¿Sí, Jesús? Profe, muchas veces da risa porque son cosas por las que uno pasa o ha pasado. Entonces, como es parte de nuestra cotidianidad, lo vemos con cierto humor negro, digamos, o con cierto trasfondo ahí como medio extraño. Claro, pero ¿qué es eso? Porque, o sea, a ver, digamos que yo no sé quiénes son como sus amigos aquí en la clase, ¿verdad? Pero digamos que Jesús es amigo de Estefan. No sé si son amigos o no, pero no es relevante para él. Ojalá que sí, pero tampoco es relevante si no lo son para el ejemplo. Si Stephanie te dice, Jesús, vieras que yo vivo en un barril. Hola, ya volví. ¿Qué fue? Jane se está riendo de algo, pero no sé qué es lo gracioso. Entonces, si yo le dijera si Stephanie le dijera a Jesús que él vive en un barril, aquí vamos a ver cómo andan ustedes de sociología y de conocimiento, que es el equivalente de una vecindad. ¿Qué es una vecindad en México?
Como una cuartería. Bueno, así la conocemos aquí, no sé. Podría ser, ¿verdad? Aunque creo que hay una, es que una cuartería es una casa que está dividida en varios cuartos, ¿verdad? Es esa la definición, ¿no, Luis? Eso es como lo que estamos pensando. Sí, sí, sí. Hay tal vez una definición mejor, que es una vecindad. Como un barrio, profe. Ajá. Cualquier barrio como San Francisco de Escazú, Es que No. como barrio Barrio Escalante. es muy, profe, es que barrio es muy grande. Yo lo vería y donde se desarrolla el Chavo son pequeños, son departamentos pequeños. Algo curioso, bueno, de eso también es que un barrio generalmente no tiene un solo dueño que le alquila, le renta a todos los inquilinos. En ese caso, la vecindad sí. Sí. Profe, yo lo comparo más como con algunos apartamentos. Bueno, ahora se da mucho digamos, que hacen un edificio y hacen como puros apartamentos. Como un Algo así, multifamiliar. sí. Sí, bueno, puede ser. Aquí por lo menos en Sarché hay como varias partes donde hay varios apartamentos juntos. Es como decir, más o menos la vecindad. Tal vez no como Son del familiar, mismo tiene, dueño, igual. generalmente sí tiene como fines lucrativos, digamos, que generalmente se hace así como departamentos pequeños juntos y un solo dueño cobra o sea, lo hace para alquilarlo. ¿Y cómo se llama eso? Aquí. Capitalismo. No, ese lugar. O sea, en Costa Rica hay vecindades. Y hay precarios que son parecidos. Mira. Esa es la palabra que usamos nosotros, ¿verdad? Una vecindad es lo vamos a ver no en la lectura que vamos a ver hoy, sino en la siguiente, en la Mike Davis, que se llama Planeta Ciudad de Miseria. Es el nombre del texto, pero es porque Ciudad de Miseria, que aparece junto, ¿sí? Con una liguita, es porque en inglés hay una palabra que en español no existe, que es slum, ¿verdad? Si ustedes que es el nombre del Planet of Slums, se llama el libro, el ensayo. Planeta de Ciudades Miseria, es como lo tradujeron. Y esa palabra slum, si a ustedes les gusta el cine, o una película india que ganó el Oscar hace algún tiempo que se llama Slumdog Millionaire, que es sobre un chico que gana la lotería, que es de un slum en Bombay. Y que sería como el perro millonario de un slum, esa sería como la traducción. Y en toda América Latina hay el slum, en español se traduce como zona urbana hiperdegradada, es el término que se usa. Es zona urbana hiperdegradada, slum en inglés. En español no tenemos una palabra para referirnos a eso, aunque somos de los países que más tiene slums, que más tiene zonas urbanas hiperdegradadas. Y en México se llaman vecindades, ¿verdad? Y inclusive están inmortalizadas en El Chavo del Ocho, que vive en una vecindad, ¿verdad? En la vecindad del Chavo del Ocho. Pero también a los que les gusta el rock, hay uno de los grupos de rock latinoamericanos que debe ser de los mejores que hemos tenido, que se llama La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Ese es el nombre del grupo, se llama La Maldita Vecindad. Gran grupo, por cierto. Y en Perú se llaman los pueblos jóvenes. Y en Brasil se llaman favelas. Y en Costa Rica le decimos precarios o tugurios. Es el nombre con el que nos referimos, ¿verdad? A lo que sería el equivalente de una vecindad. Porque Luis estaba pensando, pero claro, lo que nosotros le decimos una cuartería es más chiquito, ¿verdad?
aunque pueden vivir varias familias, una o dos en una cuartería, pero una vecindad más grande. Y es una zona urbana, además. No está en el campo, ¿verdad? Sino que está en la ciudad. Es obvio que el chavo vive en la ciudad, no en el campo. Entonces eso es, la vecindad es una zona urbana hiperdegradada, que es de lo que vamos a hablar cuando veamos a Mike Davis. Pero además, si yo le preguntara, ¿qué era la pregunta? Si yo le preguntara a Jesús, si Stephanie le dijera a Jesús, yo vivo en un barril, en un precario, ¿eso te daría risa, Jesús? No, Claro, ¿por qué no da risa? Porque eso es lo que, y eso es porque lo que le pasa al chavo, ¿verdad? El chavo vive en un barril en una vecindad. sí, ¿Por qué da risa? O sea, ¿por qué si si Stephanie le dice a Jesús, o si Luis le dice a Yasuri, Valeria le dice a Jocelyn, ¿verdad? Que no tiene casa y vive en un barril, o ni siquiera en un barril, que vive en un carro, ¿verdad? No nos daría risa. Nos daría cualquier otro sentimiento, ¿no? Lástima, congoja, desesperación, indignación, empatía, no sé, a mí, suma ahí, ¿verdad? Puede ser cualquier otro sentimiento, pero no risa, ¿verdad? Porque da risa. ¿Por qué creen que da risa? Bueno, a mí nunca me dio risa eso, la verdad, pero sí lo trataban de poner así como de una forma de comedia o de romantizada, digamos. Comedia dice romantizada, muy bien, pero ¿qué significa esa palabra, Stephanie? ¿Qué significa romantizado? De ahí que lo hacen ver como algo bonito, algo bueno, o algo como de que, Como como lo- tierno, con ternura. sí, incluso, bueno, ahora que usted mencionaba eso, de que la vecindad es que no me acuerdo la palabra que utilizó, pero bueno, Una básicamente acá en zona urbana hiperdegradada. Los hiperdegradada, ajá, costarricenses le dicen a eso precario, tugurio, es la forma en precarios, que se refieren. ajá. Hay una canción que salía en el Chavo que decía qué bonita vecindad, no sé qué. Entonces ahí lo estaban romantizando, decían como qué bonita, que no valdrá medio centavo, pero que es linda, solo porque que es que las personas se llevaban bien y pasaban peleando la mitad del tiempo. Entonces es como, Claro, muy bien. Bueno, lo veremos tal vez en la otra clase. El país tiene, creo que la última edición, pero debe haber aumentado por la pandemia. Tal vez puedo conseguir un dato más reciente, pero el último que yo tenía es que el país tiene, creo que son 13 grandes zonas urbanas hiperdegradadas, que la forma de saber si uno vive en una zona urbana hiperdegradada es porque hay más de 200 pobres por hectárea cuadrada. Esa es la forma. O sea, hay más de 200 personas pobres cada hectárea. Es la forma de saber que uno vive en una zona urbana hiperdegradada, un slum en inglés, precarios, como le dicen los costarricenses, una vecindad, le dicen los mexicanos, un solar, le dicen los cubanos. Y aquí hay varios muy famosos, ¿verdad? La Carpio, la León 13, Tejarcillos, ¿verdad? Son como de las que más salen en tele, ¿verdad? Y los costarricenses se refieren a ellos como tugurios o precarios, que es una forma rara, pero así se llama, ¿verdad? Porque precario es posición en precario, supongo que es de ahí donde viene. Como eran ocupaciones de tierras urbanas, la mayoría de esos barrios fueron originalmente ocupaciones de tierras, entonces tenían posición en precario de la tierra o de la casa, supongo que por eso quedó el nombre. Nunca, no sé si ese es el origen, pero es la única explicación que encuentro. Y entonces, aquí, fíjense que esto es muy interesante, es una cosa que habíamos discutido, creo que, es que ustedes no llevaron tercero conmigo.
Es una cosa que hubiéramos discutido si hubieran estado en tercero conmigo. Porque Jesús dice algo que es muy interesante y yo los invito a pensar sobre esto, sobre el problema de la risa, que es muy interesante. Porque, claro, ¿por qué da risa si no debería dar risa? ¿Verdad? Es decir, si cualquiera de ustedes, obviamente toco madera, que no pasa, en ninguna, y ojalá nunca les perdieran la casa y se quedaran sin casa, a nadie le daría risa a eso, ¿verdad? Y todo el mundo estaría muy preocupado de cómo ayudar, de cómo proteger, de que si alguno de ustedes entre ustedes es como muy amiga, ustedes probablemente le digan, nada, nada, te venís a mi casa, ¿verdad? Mientras esto se arregla, ¿verdad? No, o sea, sería como otras cosas. Jesús dice, claro, es que a uno le da risa porque hay muchas cosas como de la cotidianidad de uno que a uno le dan risa. También está bien, pero normalmente la presencia de cosas como la vecindad y la dureza de la vida en la vecindad y la dureza de la vida de los niños en la vecindad no le da risa a uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da risa a uno? Y esto es muy interesante, la distancia. La distancia es lo que le da risa a uno, ¿verdad? ¿Por qué que alguien se tropiece le da risa a uno, se tropiece viéndolo en tele, ¿verdad? Le da risa, es como una típica comedia, ¿verdad? Como la comedia donde está el tipo y se cae, y uno le da risa, eso. Pero bueno, si le pasara a Valeria en la calle, ¿no? En el recinto, digamos, uno no le daría risa, uno le diría, Valeria, se siente bien, se golpeó, se hizo daño, ¿verdad? Y hasta después de que ustedes me dirían, profe, pero cuando uno se cae sí le da risa, y la gente se burla de uno, y yo lo he hecho, y todos lo hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Y es gracioso, inclusive para la persona que se cae. Claro, cuando nos hemos dado cuenta que ya no hay un daño, o que el daño ya pasó, por eso es que nos da risa, por la distancia, ¿verdad? Entonces, la televisión, el efecto ideológico que produce en nosotros y es lo que permite que nos dé risa, es marcar una distancia y decir, eso no soy yo, eso no es mi barrio, eso no es mi hermano, ¿verdad? Eso no es mi primo, ¿verdad? Sino que es otra persona que no soy yo y que eso no me va a pasar a mí, ¿verdad? O si me pasó, ya lo superé. Y eso es lo que es gracioso. La risa, Marx decía esta cosa que es muy divertida, que dice que las cosas pasan siempre dos veces, una como tragedia y otro como comedia. Al principio, la experiencia siempre es trágica, ¿verdad? Por eso es que ningún niño se ríe cuando se caen. Todos los niños lloran cuando se caen. Se ríen después, cuando se acuerdan, cuando ya ha pasado. Es decir, cuando los peligros ya han pasado, uno se puede reír de las cosas. Pero inmediatamente, cuando está ocurriendo, uno no se puede reír de las cosas. Solo la distancia de la seguridad te da la posibilidad de la risa. Sí, Stephanie, sí, Luis. Stephanie y Profe, Luis, en ese orden. Adelante. es como en este contexto de pandemia, bueno, yo creo que a nivel muy general, ¿verdad? Han salido muchísimos como chistes o memes sobre el COVID, digamos, y así. Sin embargo, uno, digamos, a uno tal vez le dio risa en algún momento, tal vez alguna persona se rió, pero porque no lo estaba padeciendo. Uno no sabe cómo estaban viviendo las personas que realmente lo tuvieron, ¿verdad? Y que estuvieron muy graves o incluso, bueno, con todo respeto a las personas que de ahí fallecieron debido a eso, ¿verdad? Y aún así siguen saliendo memes y todo. Y es eso que usted mencionaba de la distancia. Claro, claro, claro. Luis, ahora voy ¿Se a decir escucha, otra, profe? sí, ahora voy a decir otra cosa sobre eso que acabas de decir. Bueno, no me queda muy claro lo de la distancia, porque digamos, yo aquí, yo soy de Carpio, y igual la gente le gusta mucho el Chavo, se ríe, y no, no es que sea ajeno a uno, digamos, también uno ve muchas de las realidades que se presentan ahí, entonces, o sea, no me queda muy claro. Claro, pero no te pasa inmediatamente, ¿se entiende? O sea, es igual que la caída o el golpe, todos nos hemos caído, todos nos hemos golpeado y no nos hace gracia al principio.
Ok, Pero ok. visto con distancia, a uno le da risa. A uno mismo le da risa, ¿no? ¿Verdad? Es como, voy a contar como una historia familiar, ¿verdad? Entonces, mi hija, cuando la abuela le cuenta una historia de que una vez se cayó en las escaleras, le da risa ahora, ¿verdad? Pero ahora sabiendo que su abuelita está segura, que no le va a pasar, que en este preciso instante no es que va a pasar, que se va a caer, sino que es una cosa que ya pasó. Y ya ella sabe que está bien porque lo está contando ahora, en este momento, ¿verdad? Claro, si a mi hija le pasara ver eso en este momento, justo aquí y ahora, no le haría gracia. De hecho, se asustaría mucho, ¿verdad? Y con estas experiencias, y vean qué interesante cómo opera la ideología, ¿verdad? Con estas experiencias, el empaquetado como programa le da ya de por sí una distancia a uno, ¿verdad? Que le dice, es que eso es una ficción, digamos, esto es un cuento, esto es una historia, esto no es la realidad a primera distancia, ¿verdad? Y segunda distancia, es ¿cómo es que dice? eh, ¿Cómo es que dice Buenabat? Ya se los leo. Dice, una herencia cultural, melodramática y naturalista que deja descubrir en la miseria y los miserables ciertos rasgos de hermosura humana, que es esto que había señalado Estefan, ¿verdad? Digamos, hay una cierta herencia cultural que opera, ¿verdad? Cuando Luis pregunta, a ver, bueno, yo soy de ahí y no, a la gente igual le hace gracia, aunque puede estar viviendo, digamos, las mismas dificultades. Claro, porque ahí lo que está operando es una herencia cultural, ¿verdad? Que funciona inercialmente, que deja descubrir, dice Domínguez, en la miseria y en las miserables, ciertos rasgos de hermosura humana, ¿verdad? Ciertos rasgos de qué bonito es, qué divertido es, ¿verdad? Qué gracioso es, ¿verdad? Pero fíjense que esto, que creo que Stephanie lo dijo en su intervención, ¿verdad? Fíjense que es muy interesante porque la expresión es, bueno, pese a todo esto es muy bonito, pese a todas las dificultades, pese a todos los dolores, pese a todas las peleas, al final la gente se reúne, ¿no? Se perdona, se disculpa, ¿verdad? Tiene una sensación de comunidad, ¿verdad? Al final de los finales, ¿verdad? Pero esa narrativa es una narrativa muy, muy anclada en América Latina, justamente porque América Latina son sociedades con muchos pobres y con muchos empobrecidos, pero se parece mucho la operación ideológica a la experiencia del amor, ¿verdad? Que si ustedes comparan El Chavo, que es muy melodramático, con otro gran producto cultural latinoamericano, que es muy típicamente latinoamericano, que son las novelas, ¿verdad? Que a todos nos encantan y todos hemos visto 28,000 variantes de todas las versiones. Bueno, yo ahora no las veo mucho porque no veo tele casi, pero digamos de niños sí las veía mucho. Entonces es mi materia prima para el comentario. Al final, digamos, en las historias estándar, yo no sé si han cambiado mucho, pero supongo que no. La historia es una historia de violencia, de desamparo, de traición, de desprecio, de falta de honestidad, ¿verdad? Todas esas son como las historias así clásicas, melodramáticas de las novelas mexicanas. Pero al final, el amor prevalece, ¿verdad? Y entonces es inspirador, ¿verdad? Entonces, en un caso, da risa, en otro caso, da emoción, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Como así, como ganas de llorar, sí, como emoción, ¿verdad? Como sentimiento. Pero ambas son, primero, tomas de distancia ideológica de tu propia realidad
son oscurecimiento de la propia realidad y son racionalizaciones de la propia realidad, ¿verdad? Porque para mí, en realidad, el párrafo que yo hubiera puesto como párrafo central, aunque hay varios que están muy bien hechos de este texto, no todo lo que escribe Fernando es tan bueno, pero este es bueno, es esto que dice aquí. Es, el chavo aguanta todo porque para eso está. Es su misión, doctrina y catalizadora, ¿verdad? Esa es la lección final. ¿Por qué aguanta todo lo que le pasa? ¿Por qué aguanta coscorrones? ¿Por qué aguanta vivir en un barril? Porque para eso está. Para eso está. Y eso es lo que se enseña, ¿verdad? Y eso es lo que se cataliza, eso es lo que se racionaliza. Pues así somos nosotros. Pero la crítica de la ideología justamente radica en decir, ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué somos así? ¿Y por qué tendríamos que ser así? ¿Verdad? O es deseable que seamos así, ¿verdad? No es una romantización de nuestra propia condición, ¿verdad? Como decía Stephanie. Igual que con las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, uno dice, ah, sí, ¿verdad? O que ojalá ustedes nunca hayan tenido ese tipo de relaciones, ¿verdad? Te quiero y te abandono y luego regreso y te quiero y te abandono y luego, como la novela, ¿no? Como la novela mexicana, ¿verdad? Pero al final el amor prevalece. Y uno dice, pero ¿quién quiere tener una relación así? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la gracia de pasar sufriendo todo el rato durante toda la vida? ¿Para qué? Entonces ahí empieza la crítica. Ahí empieza la crítica. Bueno, son las 12:25 y vamos a continuar con la animación, pero vamos a hacer un corte.
sobre el texto de Elio Gallardo, Imaginarios sobre el pobre en América Latina. Entonces, Mónica, Steven, no sé quién de los dos quiere que les dé la posibilidad de compartir. Yo, profe. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi compañero Steven y yo les vamos a exponer sobre el texto de Elio Gallardo, que se llama Imaginario sobre el pobre en América Latina. Bueno, como idea principal, el texto expone las principales representaciones sociales sobre el pobre y los empobrecidos en los imaginarios latinoamericanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿me puede pasar la presentación, por favor? Voy, es que como que se me pegó. Bueno, a continuación tenemos las principales ideas desarrolladas en la lectura. Bueno, Gallardo especifica la diferencia que existe entre lo que significa ser una persona pobre y una empobrecida. Las personas pobres, él las define como, bueno, que son efectos de determinaciones sociales a las que se ignora. Y los empobrecidos son alguien a quien se ha impuesto una lógica de sometimiento, o sea, como alguien a quien se priva de poder y de su carácter de sujeto autónomo y que por ello puede resistir la opresión y movilizarse para transformar su situación. Bueno, me pasa la presentación, por favor. Además, Gallardo expone los principales imaginarios sobre el pobre en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, el primer imaginario que Gallardo expone es el del pobre considerado como una persona que no puede valerse por sí misma. En la lectura se explica que esta concepción nace a partir de textos bíblicos, en donde se consideraba que los pobres no eran producidos por las relaciones comunitarias, sino que eran el resultado de eventos naturales sobre los que no se tenían control. Además, el siguiente imaginario del que habla Gallardo se trata del pobre visto como un objeto y tratado de pobrecito, o sea, como alguien carencial, a quien se le debe ayudar por medio de limosna. También se le puede regenerar moralmente mediante la educación o que se debe capacitar para que ejerza los trabajos peor pagados de la sociedad. Bueno, me pasa la presentación, por favor. Además, Gallardo también identifica una desidentificación con el pobre, ya que las personas los ven como, bueno, los toman como los otros, o lo ven como el otro a quien se diferencia de nosotros porque ellos poseen las características, bueno, las peores características o cualidades que se le puedan atribuir a las personas en la sociedad. Además, otro imaginario mencionado en la lectura, Gallardo, es el del pobre visto como una persona marginal. Este imaginario surge bajo el contexto del desarrollismo, y en este imaginario el pobre se incluye, digamos, en el desarrollo de la sociedad
de alguna manera. Además, se ve como un objeto que es manejable, sin autonomía para decidir si vive en pobreza o se puede salir de ella, ya que existen una estructura social que queda fuera del alcance de las personas, o sea que no pueden decidir si quieren salir de la pobreza o si seguir viviendo en ella. Por otra parte, Gallardo también menciona que el pobre es visto como una amenaza. Este imaginario surge a partir de la Revolución Cubana y se dice que son una amenaza, bueno, debido a que son una fuerza política transformadora que destruye el antiguo orden, que los empobrece y construye el nuevo que los libera y nos enaltece. No en cuanto a pobres, sino como a seres humanos. Y también tenemos el imaginario del pobre como un ser insignificante, en el que no se ve como alguien de relevancia para la sociedad y al cual se le violentan sus derechos muy a menudo. Pues, bueno, los derechos del que hablan en la lectura es de la libertad, la vida y la justicia, que el sistema capital oprime a los sectores populares y les va quitando todos sus derechos poco a poco. Bueno, también el pobre como un empresario informal, que bueno, en los últimos tiempos se ve mucho en tal vez lo que es en el país. Es un imaginario que surge del deseo de vencer a la pobreza individualmente. También el imaginario neoliberal del empobrecido como culpable de su propia pobreza, ya que según Gallardo, este imaginario lo responsabiliza de su condición, por no reproducir de manera eficiente y no consumir con opulencia. Por último, se encuentra el imaginario que habla bueno, que se trata a la pobreza como cuna de los movimientos sociales. Este imaginario, más que todo lo que hace es reflejar las luchas que existen de los sectores populares que se encuentran en desventaja en el sistema capital. Bueno, yo les voy a exponer sobre la reflexión que hicimos con respecto a la política social y los rasgos ideológicos. El texto de Helio Gallardo está muy relacionado a esto de las políticas sociales que consideramos que son ejecutadas para combatir las manifestaciones de la cuestión social y, como sabemos, la pobreza es parte de eso, lo cual trae una serie de consecuencias también para los sectores populares. La relación que logramos establecer para el caso de Costa Rica fue con el IMAS, que implementa la política institucional para la atención integral de la población en pobreza y pobreza extrema. Esa política busca orientar procesos de atención integral de la población en situación de pobreza básica y extrema para su disminución, ¿verdad? En el marco de esa política se ejecutan variedad de programas para atender la pobreza, por ejemplo, mediante subsidios económicos a personas empobrecidas. Y entonces, en relación con el texto de Gallardo, la persona que se encuentra en condición de pobreza es pues alguien explotado por el sistema capitalista en una posición de desventaja. Consideramos también que el Estado, como un espacio donde convergen diferentes clases y relaciones sociales, lo que se hace por medio de las políticas es devolver un poco de lo que se le arrebata al empobrecido, ¿verdad? Porque su condición se debe a los procesos sistemáticos que le constituyen como tal. Tomando en cuenta el último imaginario que expuso Steven sobre los movimientos sociales,
se podría decir que se encuentra relacionado con el carácter ideológico de la política social, porque uno de los objetivos de la política es sostener el descontento social, indirectamente, ¿verdad? Entonces, como lo vimos en la lectura de Gallardo, el pobre es considerado como un ser sin autonomía y que es manejable. Por ende, al llevarse a cabo los programas de esa política, mediante subsidios económicos, por ejemplo, las personas llegan a sentir como cierto agradecimiento hacia el Estado, y cuando en realidad más bien debería reconocerse el Estado como clasista que es y por ende como cómplice de la pobreza de esos sectores. También los subsidios económicos condicionados como los que brinda Limas son reflejo de cómo se concibe a las personas empobrecidas en Latinoamérica bajo el imaginario de la marginalidad, en el que se cree que la sociedad debe compadecerse de ellos y regalarles dinero para que puedan cubrir sus necesidades. Entonces los subsidios se ven como una regalía, como un favor que se le está haciendo a las personas que están en esa condición. Además de eso, la persona empobrecida tiene que enfrentarse a un discurso ideológico de la sociedad. Entonces, en el caso costarricense, se puede percibir la concepción de la culpabilidad del pobre por su condición, porque esas políticas son vistas como un capricho o como una alcahuetería a personas vagas que no quieren trabajar y que desean vivir a costa de lo que el gobierno les dé. Eso es más o menos lo que se escucha, ¿verdad? Y por último, consideramos que al realizar este tipo de exploraciones y análisis, se puede llevar a cabo un buen acercamiento a la realidad que se vive en el país y se refuerza se refuerza como esa importancia de llevar a cabo un análisis crítico de las políticas sociales también y otros elementos que le competen al trabajo social. Y esa sería nuestra exposición. Gracias. Pregunta para el público, que es, la pregunta es, ¿uno puede ser caritativo con una amiga? Se puede ser caritativo con los amigos. Siguiendo el ejemplo de Stephanie. Digamos que Stephanie y Jesús, que ya no está en la clase, son muy amigos y Stephanie le dice, mira, Jesús, lo estamos pasando muy difícil acá. Yo creo que voy a dejar el semestre tirado porque no puedo seguir en la U y eso. Y entonces Jesús le dice, no, ¿cómo se te ocurre? No, jamás te venís a mi casa, comes aquí y nada, y no abandonas el semestre. Y si no tenés, no sé, ropa para ir a la U, yo te presto la mía y para adelante. Eso es un acto de caridad. Sería un acto de caridad de Jesús que no está presente con Stephanie. No one, Valeria Alfaro. Sí, profe. Es un acto de caridad ese ejemplo que estoy poniendo. Pues yo diría que sí, ¿Por qué? porque le está tendiendo la mano, digamos, en temas de económico o albergándola en su propia casa, etcétera. Entonces yo creería que sí.
Entonces, caridad es ayudarle a otra persona. Profe, Steven. la caridad no es como dirigida como tal vez a alguien que uno no conozca o que no sepa quién es así. En cambio, si como es un amigo de uno, alguien que uno conozca, y tal vez es más natural que uno quiera ayudarlo así, o se considere como, no como caridad, sino como bondad o algo así. Como un favor. Como un Sí, puede favor. ser. Bueno, pero ustedes me podrían hacer un favor a mí, ¿no? Y yo no califico como amigo de ninguno de ustedes. ¿Ustedes qué creen? Sería un acto de caridad si uno hace eso. Alejandra Ramírez. Yo diría que sí. Que sí, ¿por qué? ¿Qué es la caridad? No sé, como tal vez dar algo que uno tiene o que tiene acceso a alguien que lo necesita, que tal vez no tiene del todo el acceso, ya sea económico o otros aspectos, no sé, alimentación o así, vivienda. Pero eso ustedes, ¿por qué lo hacen? Por ejemplo, cuando ustedes le regalan una suéter a una amiga, ¿por qué lo hacen? Tienen amigas ustedes, ¿verdad? Primer término. Tienen mejores amigas en sus vidas. O mejores amigos, no sé. O no, ninguno tiene mejores amigos ni mejores amigas. Son como el número uno. Profe, es que, bueno, yo siento que caridad es eso como de tratar de ayudar a otras personas, pero por ejemplo, en el caso que usted ponía, de si uno le regala un suéter a un amigo o una amiga, eso es como más de que sale desde el cariño que uno le tiene a esa persona, no por tratar de ayudarla, sino, no sé, por una cuestión más emocional, tal vez. Más emocional. Profe, pero ahí no sería entonces caridad ¿Cómo? si el amigo necesita el abrigo y no sé, una relación de amistad o no sé, más de amor, digamos, si uno se lo regala sin saber si lo necesita. Muy bien, sin saber si lo necesita. ¿Cómo ustedes saben que su mejor amigo es su mejor amigo? O mejor amiga, no sé qué es lo que tienen. Tienen amigos, ¿verdad? No, nadie me respondió. ¿Será que la gente joven ya no tiene mejores amigos? Que eso es muy de gente mayor. Yo sí tengo, profe. Ah, bueno, muy bien. Bueno saberlo. ¿Cómo sabe que es su mejor amigo? Bueno, y O en mi amiga, no caso es sé. porque creo que mi mejor amigo sería mi hermano, pero es porque somos gemelos y hemos pasado toda la vida. Toda la vida juntos. Ajá. Bueno, pero ahí es un caso como incómodo, que es mi mejor amigo es mi hermano. Pero diga, porque ahí con los hermanos siempre es, eh, ¿cómo se dice? Con los hermanos hay una obligación de sangre, ¿no? Y bueno, uno de los hermanos los quiere, pero podrían no ser sus mejores Pero, amigos. O sea, sí, o sea, un por hermano siempre eso, va a ser un hermano. Y una ajá, relación sí, de por eso, sangre. pero siento que si ya uno, si uno lo considera como mejor amigo, ya no es solo por esa relación de sangre. Claro, entonces, muy bien. Estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo que no necesariamente un hermano va a ser el mejor amigo. En tu caso, tu hermano es tu mejor amigo. Bien, perfecto. ¿Cómo sabes que es tu mejor amigo? De ahí, no sé, por la convivencia, no sé. Bueno, pero también convives con tu padre y con tu madre. Yo creo que tal vez la confianza, profe, que hay, como de contarle las cosas o así, no sé. Porque Como, tal vez
como que tal vez usted le cuenta cosas que no le contaría a otra persona, no sé, la confianza que hay. Como de contarle cosas que no le contarías a otra persona. Muy bien, pero eso también, lo que estás describiendo también puede ser un psicólogo. Al psicólogo ustedes le cuentan cosas que no le cuentan a otras personas. Pero tal vez lo mismo que se le cuenta al psicólogo, el mejor amigo, la mejor amiga ya lo sabía. Ya lo sabía. ¿Y por qué? Ya lo sabía. Porque hay la confianza de contárselo. Cuando le pasó, tal vez el psicólogo no lo conocía cuando le pasó y la persona sí, ya se lo había contado. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué otro rasgo tiene el amigo? ¿Le tienes confianza? ¿Qué más? ¿Qué es eso? La confianza. Que alguien es incondicional con uno, tal vez. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser incondicional? Como que por más que alguien le cuente, como dice Jane, por más que ella le cuente algo que nadie más sabe, esa persona no lo va a juzgar y no es como que la vaya a abandonar, digamos. No lo va a juzgar, no lo va a abandonar. Ok, ¿qué más? ¿Cómo saben que su mejor amiga es su mejor amiga? O su mejor amigo. ¿Qué tipo de relación tienen? Jane. Yo creo que por eso que le dije antes, profe, porque hace o le dice cosas que no le diría a otra persona. Entonces, como di, o sea, puede tener muchos amigos, pero tal vez solo esa persona le cuenta cosas que no le cuenta a los demás, por ejemplo. Entonces, como que con esa persona es diferente que con los demás, es como mejor, como mejor amigo, sí, porque le cuenta otras cosas que no le cuenta. Puede tener 5 amigos, pero no es lo mismo con los 5 que con esa persona. Ok, pero entonces uno eventualmente podría sustituir un amigo con un buen psicólogo, digamos. O sea, Steven podría sustituir a su hermano con un psicólogo de calidad, digamos. Profe, no, porque los momentos que comparte con el mejor amigo son únicos. Además, el psicólogo le está pagando en el momento en que no tenga plata y ya no le pueda pagar, ya no le va a poder contar las cosas. Cambio el amigo, como dijo Yasu, siempre está ahí y le va a poder contar, lo va a escuchar. Tal vez es como una relación desinteresada entre esa persona y uno. Muy bien. Profe, y también como que con el psicólogo no se hacen vínculos afectivos, es una relación profesional. Muy bien, muy bien, muy bien, todo muy bien, claro. Primero, muy importante, es una relación desinteresada, es una relación, digamos, no monetarizada, no mercantilizada, ¿verdad? Dice bien Jane, porque si uno no le puede pagar al psicólogo, pues el psicólogo no la atiende, ¿verdad? En cambio, el amigo siempre debe estar ahí y aunque uno esté en la bancarrota, ¿verdad? Es este gesto, ¿no? No, lo mío es tuyo, ¿verdad? En esta situación hipotética. Es desinteresada, ya Yasuri dice es incondicional, ¿verdad? Es muy vacilón, yo nunca he entendido muy bien por qué siempre se asocia mucho a la amistad como a la confidencia, ¿verdad? Como a contarse cosas, porque, bueno, por ejemplo, con los psicólogos hay confianza, la gente que tiene fe religiosa católica con el sacerdote tiene confianza también, ¿verdad? Pero y también los amigos hacen cosas, ¿verdad? Por uno, ¿verdad? No solo es escucharlo, sino que hacen cosas, ¿verdad? Como acompañarlo, ¿no? O saber cuándo están ahí, estar presentes en que uno se lo pide. Entonces ahí el concepto importante es el de reciprocidad, ¿verdad? Aristóteles decía que un amigo es como un alma que habita en dos cuerpos y
un corazón que habita en dos almas. Creo que esa es la definición que uso, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno digamos, Steven un poco le puso como inconvenientes a mi definición, porque bueno, en el caso de Steven, efectivamente, su mejor amigo es su hermano, pero verdad, con los mejores amigos uno usa ese tipo de expresión, ¿no? Es como mi hermano. ¿Qué quiere decir? Hay una relación afectiva que es tan intensa como la relación de la afectividad primaria. Es una relación desinteresada, es una relación no mercantilizada, es una relación que ocupa escucha, pero además, y aquí viene la otra pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo ustedes sabían que esta otra persona es su mejor amigo? Pero la pregunta es, ¿cómo ustedes saben que ustedes son los mejores amigos de esa otra persona? ¿Cómo lo saben? Porque tal vez lo mismo que hago yo con la persona lo hace conmigo. Ok, porque hay reciprocidad. ¿Y qué más? Cuando uno deja de ser amigo de alguien, por ejemplo. Cuando traicionan la confianza. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Sin duda, la traición es una buena razón para esa razón. Aunque yo le cuente algo a alguien, digamos, y vaya y le cuente a otra persona, y yo le haya dicho digamos, a mi amigo o amiga que era algo que como que tenía que guardar, digamos, un secreto, digamos, por ejemplo. Como violar un secreto. Bueno, podría ser. Pero una duda, ¿los amigos pueden hacer cosas que a uno no le gusta? Sí, Pueden hacer cosas que uno expresamente les ha dicho que no hagan. también. Las Bueno, dos cosas, profe, porque es que los amigos son personas, digamos, independientes de una, entonces obviamente van a tener sus propias actitudes y puede ser que diversas cosas no vayan con algo que a uno le agrade o que posiblemente cometan acciones que uno no, que en algún momento uno les dijo que no lo hicieran, pero sí, yo siento que es que cada quien comete errores y cada quien también es como, sí, no sé, su propia persona, entonces no es como que uno pueda obligar a alguien a no hacer algo. bueno, pero hay algunos amigos que son muy amigos que lo conocen mejor a uno que a uno mismo. Por eso es que uno los confía, ¿verdad? Por ejemplo, no es el caso, pero muchas personas, bueno, debe ser, porque ustedes tienen que conocer historias similares, porque son trabajadoras sociales. Hay muchas personas que la drogodependencia la logran romper gracias a los amigos. Y los amigos se le tienen que enfrentar. No, digamos, no los dejan hacer todo lo que quieren, ¿verdad? Justamente porque son sus amigos, ¿verdad? Ahí abre un caso. Digamos, ahí la amistad es protegerte vos mismo, inclusive. Te conoce mejor que vos mismo. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Igual, qué sé yo, las amigas, eso supongo que sobre todo pasa con mujeres, las amigas que consideran que la mejor amiga está en una relación peligrosa o violenta, ¿verdad? Y hace cosas que la otra amiga no quiere que haga. Que la otra amiga quiere mantenerse con el tipo y la mejor amiga lo que dice es, no, ¿verdad? No te voy a dejar que te despeñes. Aunque, ¿verdad? Eso es como uno de, porque, a ver, los vínculos de amistad son vínculos intensos, ¿verdad? No son vínculos instrumentales, como ustedes dijeron. Hay una expresión que a mí me parece muy graciosa que usaron uno de mis estudiantes en otra clase, que es un amigo que hace rato no veo, ¿verdad? Y pues es como que nuestro amigo, ¿verdad? No, un amigo que hace rato, que casi no hablo con él, esa fue la expresión que usaron, ¿verdad? Pues, sí, está complicado que entonces que sea tu amigo, aunque puede pasar,
¿verdad? Porque es una cosa que perdura en el tiempo. Pero, y todo este rodeo tiene que ver con que uno no puede ser caritativo con los amigos, porque Yasuri señaló muy bien que es desinteresado. Cuando uno ayuda a un amigo, lo hace sin esperar nada a cambio. Ese punto, ¿verdad? Es desinteresado. Profe, pero la caridad no es desinteresada. La caridad es desafectada, no desinteresada. Este es el punto. ¿Cuál es la diferencia cuando ustedes le regalan un plato de comida a alguien que no tiene, a cuando invitan a su amigo a quedarse en la casa 6 meses porque no tiene dónde dormir? ¿Cuál es la diferencia? Que una fue planeada. Las dos son planeadas. La diferencia es que en el primer caso, si yo le doy un plato de comida a alguien que no tiene comida, ese gesto lo hacen porque ustedes dicen, esa persona no soy yo. Eso no soy yo. Yo soy otra cosa. Es desafectada, ¿verdad? Y por eso es que lo hago, ¿verdad? La amistad, uno lo hace porque es el amigo de uno. Y uno sabe que en el momento en el que uno ocupe algo así, él lo va a hacer exactamente lo mismo. En cambio, uno no espera lo mismo de la otra persona, ¿verdad? Con alguien con el que uno tiene un gesto de caridad, uno no espera que esa persona ejecute un acto de caridad con uno en otro momento. En cambio, con la amistad, uno hace algo y no espera nada, pero espera que cuando uno lo ocupe esté ahí. Esa es la relación con los amigos, ¿no? No es que ni que le devuelva el suéter, ni que le haga otro regalo, ni que le invite a pasar 6 meses otra vez en la casa de él a la vuelta del tiempo, pero todos con los amigos esperamos que cuando los ocupemos van a estar ahí. Y además que ni siquiera se los tenemos que decir, porque ellos saben, ¿verdad? Que esa es como la relación que uno tiene con los amigos, ¿verdad? Con los amigos, en serio, con los mejores amigos. Que es cuando uno está pasando un momento, no necesariamente de, ¿cómo se dice? De tribulación, sino también un momento de alegría. Ellos saben que tienen que estar ahí. Uno no se los tiene que decir, uno no se los tiene que recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque es lo mismo que uno. Es exactamente igual que uno. Y uno espera que se comporte igual a uno. La amistad es una relación entre iguales. Uno no puede tener una relación de amistad con alguien que usted no considera un igual. Por eso el ejemplo de Steven está muy bien. Con el hermano hay pocas cosas tan iguales como uno. Hay un personaje muy gracioso de una serie que se llama Las Chicas Superpoderosas, que yo no sé si ustedes veían, pero yo sí veía cuando era niña y luego mi hija también la ve cuando era pequeña. Es un personaje que se llama La Princesa, que lo que hace es que compra amistades, ¿verdad? O sea, como que le paga a la gente para que sea su amigo, ¿verdad? Y curiosamente, uno le puede pagar a alguien para que sea su psicólogo, una relación mercantil, uno podría pagar mucho y muy frecuente a alguien para que sea su psicólogo, y eso le haría bien a uno, no, para nada yo estoy en contra de eso. Si uno necesita ayuda psicológica y se la puede pagar, tiene que hacerlo, y si no puede pagárselo, tiene que demandarle al Estado que se la dé, ¿verdad? O a la universidad o a quien sea necesario. Pero uno no puede pagarle a la gente para que sea su amigo. Es una relación que no se puede monetarizar, ¿verdad? Y justamente si usted le paga a alguien para que sea su amigo y esa persona acepta, ¿verdad? Sería casi la definición por excelencia de alguien que no es su amigo, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que es muy importante, que es la relación de amistad. Es una relación entre iguales. Usted solo puede ser amigo de alguien que considera igual. Si usted se considera superior por lo que fuera a otra persona, no puede ser su amigo. Tiene otra relación. Puede ser una relación de servidumbre, puede ser una relación de crianza,
puede ser una relación de pongaje, puede ser una relación de señoría y de servidumbre, puede ser una relación de aprendiz y maestro, pero no es una relación de amistad, ¿verdad? La amistad necesita de algo más. Ahora, una relación, por ejemplo, de maestro y aprendiz puede volverse una relación de amistad cuando se consideran iguales, ¿verdad? Pero cuando hay una relación de subordinación, cuando hay una relación de desigualdad de poder, de riqueza, ¿verdad? No hay amistad, ¿verdad? Esa es la razón por la que uno no puede hacerse amigo del jefe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que hay una relación desigual de poder y de recursos y de prestigio. Entonces uno no se puede hacer amigo del jefe, ¿verdad? Uno le puede reír las gracias, puede ser simpático, puede saludarlo, qué sé yo, el jefe le puede mandar regalos de cumpleaños para los hijos, pero no es una relación de amistad la que usted tiene con el jefe, ¿verdad? Igual que otro tipo de relaciones, como la relación maestro-aprendiz, como la relación de señoría y servidumbre, ¿verdad? Este es el punto. Entonces, este rodeo largo tiene que ver con las 4 imaginarios sobre el pobre en América Latina, porque el primer imaginario, que si yo les preguntara qué pobres famosos conocen ustedes, habrían dicho el Chavo, y después de algunas vueltas, algunos de ustedes puede haber dicho, bueno, un pobre famoso que conozco puede ser Jesús, ¿verdad? No su compañero, sino Jesús, el Jesús bíblico. Y el primer concepto de pobre en América Latina es un concepto que viene del pensamiento bíblico, de la Biblia, de la imaginación que los católicos tienen sobre los pobres. Ahí les dejé en la mediación virtual 4 videos que ejemplifican este imaginario. Y en el catolicismo los pobres son una condición, no son una relación, ¿verdad? Y cuando los pobres son una condición, quiere decir que son una naturaleza. Y para el catolicismo, sobre todo, que es el que recibió América Latina, y es como una de las imaginarios sobre el pobre que son más fuertes en América Latina, el pobre es quien no se puede valer por sí mismo. Y esa es la razón por la que usted es caritativo con alguien, porque usted cree que esa persona no se puede valer por sí mismo, ¿verdad? Y esa es la definición de pobres que hay en la Biblia, ¿verdad? Es decir, son los huérfanos, los tullidos, las viudas, los leprosos, ¿verdad? Esas es como las definiciones de pobre que tiene la Biblia. Justamente sobre ellos caen los milagros, ¿verdad? Hay una razón por la cual los milagros solo le ocurren a los pobres en la Biblia, no le ocurre a gente rica, los milagros no le ocurren a terratenientes, ni a reyes, ni a señores feudales, sino que le ocurren a los pobres. Y el ejemplo como clásico teológico del concepto de pobre en la Biblia es el pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Porque ahí el texto bíblico lo que señala es que una comunidad que ignora a sus pobres es una comunidad que está teológicamente alejada de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, los cristianos están obligados por un principio de amor universal a ser caritativos. Por eso, la principal institución de la Iglesia Católica, la principal institución de acción social de la Iglesia Católica es una cosa que se llama caritas, que en latín significa caridad, y ese es el principio de caridad. Pero el principio de caridad es un principio que sostiene que quien es pobre no puede valerse por sí mismo. Por eso es que hay que ser caritativo. Y si no somos caritativos con ellos, nuestra comunidad está alejada de Dios, ¿verdad? Y ahí hay una obligación universal, ¿verdad?
pero la relación entre yo y quien recibe la caridad es una relación desafectada. Es decir, yo no me identifico con él, ¿verdad? Yo no soy eso, ¿verdad? Porque yo no necesito caridad, ¿verdad? Es diferente a la relación de amistad, porque yo sí necesito amigos, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes necesitan caridad? Ustedes dirían, pues, no, profe. O sea, nosotros la pasamos duro, difícil, no sé qué, pero no necesitamos caridad, así estamos bien, ¿verdad? Pero si yo les preguntara, ¿ustedes necesitan amistad? Ustedes dirían, sí, obvio, profe, de las cosas más duras de la pandemia ha sido no poder ver a mis amigos tanto como yo quisiera, ¿verdad? Entonces, la amistad es una relación entre iguales, la caridad no es una relación entre iguales, ¿verdad? Y eso es el primer concepto, el pobre como objeto de caridad, ¿verdad? El concepto de caridad es el primero. Y en este caso, pobre quiere decir desvalido, quien no se puede valer por sí mismo. Eso es el primer concepto. Y la mayoría de instituciones vinculadas de alguna forma a la acción social de la iglesia, y también en muchos sentidos el origen primero del trabajo social, como ustedes recordarán en el primer curso, en Introducción al Trabajo Social, probablemente Ileana se los explicó cuál es el origen histórico social del trabajo social, está vinculado a este concepto, el concepto de caridad, ¿verdad? Y una de las primeras explicaciones, hasta donde yo entiendo de la carrera como tal, es explicarles a ustedes esta diferencia técnica entre la profesionalización del trabajo social y las actividades caritativas de las órdenes monásticas o de la iglesia católica, ¿verdad? En el país hay mucha de la acción social que... Hola, ya regresé. Mucha de la acción social corre por cuenta de instituciones que conciben, que imaginan al pobre con este concepto caritativo, ¿verdad? Por ejemplo, las Obras del Espíritu Santo, por ejemplo, es una institución que tiene esa concepción, ¿verdad? Ahora, hay un segundo momento, que es el momento, el segundo imaginario, que es el imaginario cepalino, que es el imaginario que está imbuido en el Chavo del Ocho, que es el caso que vimos ahora, que el pobre es entendido como marginal. Los pobres son marginales, ¿verdad? O sea, los pobres, en el primer imaginario, el pobre